buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central, Elecciones 2021, gracias a la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Hace solo unos minutos acaba de concluir el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el primero de los 3 programados, habida cuenta la cantidad de candidatos que existen, se han agrupado en 3. Hace unos minutos ha acabado este primer debate que reunió a la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, al señor George Forsyth de Victoria Nacional, al señor Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano, a la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular, al señor Marco Arana del Frente Amplio y al señor César Acuña de Alianza para el Progreso. Vamos a comentar en extenso lo que ha sido este debate presidencial con Eloy Marchán. Él es director del portal de investigación El Foco y se encuentra con nosotros. Buenas noches, Eloy, bienvenido. Aló, buenas noches Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El debate ha concluido, el primero de los 3 programados por el Jurado Nacional de Elecciones. Tus primeras impresiones. Empecemos por el formato diferente, raro, extraño. ¿Qué te pareció? Fue un formato que los primeros 45 minutos no sabíamos bien, no lo entendíamos bien, era un formato que no ayudaba mucho, pero recién a partir, me parece que de la hora de transmisión, recién más o menos se hizo más digerible, más entendible y un poco comprendimos de qué se trataba, ¿no? Y los candidatos también lo comprendieron, se demoraron en entenderlo, me parece. Sí, es verdad, también el público y los candidatos estuvimos un poco confundidos con el formato. Pero ciertamente permitió lo que se supone es el objetivo del debate, que expongan algunas ideas y que las combinen con algunas pullas, ataques, defensas, reacciones y que sigan continuando con las propuestas. Es decir, esa combinación se pudo ver. Finalmente eso es lo que se esperaba, ¿verdad? Sí. O sea, no fue una ponencia, no fue un monólogo, sino fue un debate propiamente, ¿no? Quizás en las intervenciones iniciales se debió haber ampliado 1 minuto, no 30 segundos, como quedaba muy poco para que los candidatos expongan sus planteamientos generales sobre determinado tema. Ahora, es verdad que también se ve la diferencia de los candidatos, sobre todo cuando son tan violentos los cambios, va uno, va otro, el cambio de ritmo es muy notorio. La velocidad a la que habla el señor Bengolea, contrastada con la velocidad a la que habla el señor Acuña, es enorme. Es prácticamente un freno tremendo y eso también complica algunos estilos. Pero vayamos ya al contenido. Podemos ver de pronto algunas imágenes para empezar a hablar sobre eso. A ver, de repente tenemos algún extracto. Adelante. En la seguridad no se aprende mirándola por televisión, no se aprende sentado en un escritorio, se aprende en la calle. Y por eso debemos luchar primero la prevención, que es importante para que los jóvenes no caigan en la delincuencia y tengan un futuro importante para el Perú. Y segundo, lo reactivo, debemos reaccionar de forma inmediata y meter a los delincuentes presos. Simplemente para contestar, nosotros, el show que hemos armado en la Victoria, 2017 y 18, 7.000 denuncias. En el año 2019, donde estuve yo, solamente 3.000. Esa es la realidad cuando se trabaja con profesionalismo. Y por último, he tenido que salir de la Victoria para luchar por el Perú, para no permitir que los mismos de siempre vuelvan a tomar el control del Perú. Muy bien, muchísimas gracias. Les señalamos a la señora Mendoza primero, luego la señora Fujimori, por alusión también. Por favor, adelante. Sí, algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, cuando están rodeados de personal policial, pero esos son generalmente los primeros en arrugar, como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión en la Victoria, dejando a los vecinos de la Victoria en el abandono total. Hay que tener también autoridad moral para poder liderar la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción. Autoridad moral que el señor Forsyth no tiene, porque prefirió poner a dedo a sus amigotes en su gestión municipal, porque contrató empresas directamente a dedo que no tenían ninguna experiencia previa en plena pandemia, sin ninguna transparencia. Así que un poquito de dignidad, señor Forsyth. Señora Fujimori, por alusión también. El señor Forsyth habla de mismocracia.
Ese es el equipo que lo rodea, ¿no? Los dinosaurios de siempre, por favor. Así es que no levante usted la mano. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura. Y no mano dura contra su ex esposa, mano dura contra los delincuentes. Y lo que tenemos que hacer es potenciar a nuestra Policía Nacional, que ha sido tan humillada. Tenemos que trabajar de la mano para lograr recuperar la tranquilidad de nuestro país. Pedimos un poquito de silencio y reiteramos. Bueno, este pasaje del debate fue bastante tenso, bastante duro. No había visto ataques hacia el señor George Forsyth, al menos en lo que va de la campaña, tan directos respecto incluso de su esposa. Algunos se sienten machitos, le han hablado en su idioma. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu percepción? Yo creo que hubieron dos grandes grupos de debate, ¿no? Por un lado estaba los que están arriba en el pelotón de los que participaron en el debate hoy día, que es Verónica Mendoza, Keiko Fujimori y George Forsyth, que tenían su propio enfrentamiento, y en este pasaje sencillamente Forsyth fue el que salió apagado, ¿no? Salió trasquilado, ¿no? Sí. Salió trasquilado, pero coincidentemente por dos personas que están en posiciones totalmente diferentes, ¿no? Que se unieron fuerzas para irse contra él, que son Keiko Fujimori con Verónica Mendoza. Y el otro pelotón es de los que están en el paquete de otros, ¿no? Que es Acuña, Bengolea y Marco Arana, que creo que el mejor de ese grupo, y creo que el mejor del debate en general, porque supo exponer bien sus ideas, fue Alberto Bengolea, ¿no? Sí, habría que decir un ganador de este debate ha sido Alberto Bengolea, porque por lo menos yo creo que luego de esto lo puede ayudar a salir del rubro otros, ¿no? O sea, Bengolea combinó lo mismo, ataque, porque también estuvo en un encontrón con varios, incluso con George Forsyth, y lo atacó directamente en lo que más le duele, y también pudo exponer bien lo que estaba planificado a hacer. Pero en este caso, y para cerrar este tema este bloque que hemos visto, no es de gratis esta reacción de Verónica y Keiko, la provoca el propio Forsyth cuando habla de la mismocracia y lo señala directamente. Estos son los mismos de siempre, de una manera tal vez un poco despectiva, y genera esta reacción inmediata de dos personas, pues evidentemente dos mujeres que además tienen mucha experiencia para debatir y que no se dejan pisar el poncho tan fácilmente. Creo que ahí Forsyth sintió realmente que no debió haberse metido en ese terreno. Y no supo responder ese ataque. George Forsyth fue por lana y salió trasquilado en este momento. Ahora, en este momento del debate, sí. Tú dices, acabas de decir algo que me deja pensando. Bengolea ha sido ciertamente de lo más destacado que ha habido hoy día, pero ¿tú crees que realmente esa impresión que hemos tenido de él, se traduzca en intención de votos? Masivamente no. Ya es bastante tarde, ¿no? Además que es un candidato que está yendo bastante solo, ¿no? Lo que sí le puede ayudar es a salir del rubro otros, por ahí llegar al 2%, pero yo creo que ya es muy tarde y no fue una exposición descollante, ¿no? Que gire el rubro o el camino que están yendo ahorita las elecciones. Ahora, hubo una dupla que era muy esperada, que era la dupla de la lucha contra la corrupción, porque enfrentaba a Keiko con el señor Marco Arana, y no decepcionaron, porque realmente Keiko, digamos, sabiéndose que ella te cargaba una mochila, salió con todo el ataque. Vayamos al momento. La experiencia de las personas y hacer estos procesos de manera virtual. Pero por alusión voy a contestar a los ataques del falso cura Arana, que en realidad es un fariseo. Porque si recordamos ya en tiempos bíblicos, ¿no? A ellos se les llamaba los sepulcros blanqueados. Esos falsos profetas que se llenan la boca hablando de honradez, ¿no? De transparencia, pero pregonan lo contrario. Y es importante acá que la población sepa que él dirige una ONG que recibe millones de ONGs internacionales, no para ayudar a los peruanos, sino para destruir la inversión, destruir nuestro país, dividirlo, fomentar el caos y la violencia. Y qué bueno estar aquí y decirle cara a cara:
Nosotros desde Fuerza Popular vamos a combatir y no vamos a permitir que usted condene al Perú a la pobreza, a la desigualdad, a la miseria. A la izquierda radical le digo no. Tiempo. Muchísimas gracias. Le hago la pregunta. Bueno, el cura Arana respondió a ese ataque, ahorita lo vamos a ver, pero cuéntame qué opinas, Eloy, de esta participación, o en todo caso de lo que acaba de decir la señora Keiko Fujimori. Ese enfrentamiento entre Arana y Keiko fue un 3-2, ¿no? Lo terminó ganando al final Marco Arana, creo, porque le dio en el cimiento, en el pilar de Keiko Fujimori, que ha sido entre la campaña, que ha sido el gobierno de su padre. Claro. Pero no fue un 5-0 como terminó siendo, o como muchos esperaban que sea, o que repita lo que hizo Popio Olivera con Fernando Olivera con Alan García, claro, en la anterior elección. Creo que Keiko pensó en eso al ver esta dupla, dijo: yo no voy a escucharlo, voy a salir a atacarlo primero, porque ella empieza justamente la dupla, y luego Arana, ya golpeado, puede revertir la situación, pero como tú bien dices, ya ella logra equiparar, anticiparse a lo que podía ser, porque realmente el tema de la corrupción es la gran mochila que ella carga. Claro. Vamos a escuchar lo que dijo Arana al respecto. Creo, por alusión, que la señora Keiko Fujimori se ha aterrorizado con que vamos a cortar las uñas a quienes le han robado al Estado. Su padre y Montesinos, que pagaron sus estudios, robaron más de 6.000 millones de dólares de las privatizaciones del Perú. Y ahora, aprovechando la pandemia, está libre y puede candidatear. Eso se va a terminar. Las fiscalías y los juzgados tienen que actuar con celeridad. Necesitamos justicia sumaria y expeditiva, ética, como la que hacen las rondas campesinas. Y evidentemente hay que mejorar los mecanismos de transparencia. Pero si no empoderamos a la ciudadanía para luchar contra la corrupción, lo que se puede hacer en las alturas es poco. No nos olvidemos que entre corruptos se arreglan, entre corruptos se ponen de acuerdo, eligen jueces, fiscales, tribunal constitucional, y contra eso luchamos. Cuando el fujimorismo tuvo 73 congresistas para blindar y para cometer abusos, para dejar al país indefenso frente a la corrupción. Señora. Muy directo también Arana, y muy claro en lo que quiso decir, ¿verdad? Sí, claro, pero los ataques de Arana eran más certeros que los de Keiko Fujimori, porque Arana, más allá del financiamiento, bueno, sospechoso, para que de algún modo puede ser de su ONG, él no ha sido gobierno, él no ha tenido un padre que ha sido presidente, no ha sido cercano a Vladimiro Montesinos, ¿no? Pero de todas maneras, por eso yo decía un 3-2. Este enfrentamiento Arana-Keiko ha sido una victoria de Arana por 3-2, no ha sido un 5-0 como fue el de Popi versus García, ¿no? Es que realmente la mochila de la corrupción para Keiko es demasiado enorme, es un muñeco inmenso, y eso de verdaderamente, si no lo aprovechas, pues no tienes ningún futuro. Pero ¿qué te deja el debate en general, Eloy? Cuéntame más o menos tu primera percepción. ¿Crees que podría servir para que alguien, sobre todo del bolsón de indecisos, se decida por alguno de estos candidatos? Yo creo que no. El formato mismo, por lo menos, nos tuvo unos 45 minutos un poco confundidos, ¿no? De cómo iba a ser los próximos debates, y además el tiempo corto, los 30 segundos que tiene cada candidato para exponer sus planteamientos, por ejemplo, sobre seguridad ciudadana. Exponer un planteamiento de seguridad ciudadana en 30 segundos es un tiempo muy reducido, ¿no? Imposible. Es más, lo resumió bien Acuña. Mira, vamos a verlo. Acuña lo resume bien. Adelante, vamos a escuchar lo que dice Acuña respecto del tema de seguridad ciudadana, precisamente. Comenzamos, le vamos a dar... Pero Acuña no tiene un segundo. Tu seguridad es lo principal. Muy bien. Muchísimas gracias por utilizar los tiempos apropiados. Ese fue el señor Acuña resumiendo el tema de la seguridad ciudadana. Realmente es una anécdota lo que hicimos poner, porque es lo anecdótico de la jornada, pero refleja bien lo que tú bien dices. En realidad es muy poco tiempo para hablar de un eje tan elemental, clave, importante, y que sobre todo está en los reflectores de esta campaña. Claro. Acuña estaba a otra velocidad, ¿no? Creo que es la primera vez
estaba justo conversando con unos amigos, ¿por qué es tan mal polemizador Acuña, ¿no? Que es la primera vez que lo vemos, porque recordemos que en la anterior elección él no estuvo como candidato, fue retirado de la contienda electoral. Claro. Lo sacaron de la contienda cuando tenía una buena proyección, digamos, y se veía que podía llegar. Lamentablemente lo retiraron, no se le pudo observar, y es verdad lo que dices, es la primera vez que se le puede observar a él en toda su magnitud como candidato. Más allá del tema de que él pueda decir que, bueno, soy administrador, que tengo mis empresas, etcétera, como candidato es la primera vez que se le ve. Entonces, ¿cuál es tu expectativa, Eloy, para los próximos debates? Yo creo que si la cosa sigue como lo que hemos visto hoy día y los próximos debates, bueno, se tiene que mantener la misma metodología, no va a ayudar en mucho, va a seguir siendo o sea, lo que he visto en la última encuesta, la de IEP, que no es una encuesta rigurosa en el sentido de que se puede acercar a la realidad, porque no es un simulacro de votación, sigue existiendo una encuesta telefónica la que está haciendo IEP, y lo que vemos es una intención de voto fraccionada. Los que pasen a segunda vuelta va a ser más o menos, no va a llegar al 11%, entre el primero y el sexto va a haber diferencia de aproximadamente 2%. Entonces, lo complicado va a ser para el gobierno, ya pensando que quien termine ganando las elecciones va a tener una bancada aproximadamente, en el mejor de los casos, de 20 congresistas, ¿no? ¿Qué tipo de gobernabilidad va a tener eso para los próximos 5 años, ¿no? Ahora, no, la pregunta era sobre las encuestas. Siempre les te dice, ¿a quién le crees? Cuando en realidad esto no es un dogma de fe, pero al menos la metodología que más te convence y los resultados que según tú, a tu percepción, se ajustarían más a la realidad de las tres, digamos, entre IEP, Ipsos y CPI, ¿tú por quién te inclinarías? Difícil decisión, porque la única encuesta supuestamente más apegada a los hechos es la de Ipsos de la semana pasada, ¿no? Donde daba Forsyth en segundo lugar, pero no sé qué tanto Forsyth se mantenga en este tiempo que ha pasado en el segundo lugar, por el tema de que la Ipsos sí era simulacro de votación, ¿no? Claro. Este domingo vamos a ver. Ahora, ¿el margen de error te separa el primero del sexto, o mejor dicho, te une al primero con el sexto? Claro, si estamos hablando del margen de error, el sexto tranquilamente puede ser primero, el quinto puede ser segundo, y el que está primero puede ser sexto. O sea, la cosa va a ser apretadísima. Vamos a tener por lo menos 9 bancadas en el Congreso, y va a ser una tarea ardua. Tengo entendido que algunos candidatos, como por ejemplo López Aliaga, Acción Popular y George Forsyth, están fortaleciendo el tema de los personeros, porque va a ser una elección que el pase a la segunda vuelta se va a definir en mesa, va a definir muchos de ellos en mesa. Entonces tengo entendido que el señor López Aliaga está pagando por personeros para que definan su voto, y así creo que se va. Es más, puede que no tengamos los resultados, o sea, que no sepamos quiénes son los que van a pasar a la segunda vuelta hasta 2 semanas después. Exacto, porque además vienen los votos del extranjero, y el bolsón es tan importante, y en una elección tan ajustada eso va a marcar la diferencia. Y también otra cosa que podría ocurrir es que las 3 encuestadoras den flash diferentes. Claro, también puede pasar, diferentes, y que al final no terminen siendo los resultados definitorios. Y además viene el tema de la impugnación de actas, viene el tema de revisión de algunas mesas de votación. Entonces yo pronostico una elección muy ajustada, que los resultados no los vamos a conocer el domingo 11 de abril, sino quizás lo podamos conocer 2 semanas después, y va a ser una segunda vuelta bastante ajustada y bastante polarizada, ¿no? Claro. Ahora, la última, Eloy, y con esta nos despedimos. Has escrito un artículo muy interesante, lo hemos leído en su integridad, lo recomiendo bastante, en el portal El Foco, acerca de cómo el señor Rafael López Aliaga obtuvo, o se apropió, así lo titulas, del Partido Solidaridad Nacional, y lo transformó en lo que es hoy Renovación Popular. Una breve reseña, con esto nos despedimos. Eloy, cuéntanos.
Sí, es un artículo que le íbamos trabajando hace 3 semanas, ¿no? Nosotros le solicitamos una entrevista al señor López Aliaga, justamente para preguntarle sobre este y otros temas. El señor López Aliaga dijo, no voy a hablar con ustedes, mediante un intermediario le escribí directamente a él, no me respondió. Entonces lo que decidimos en el foco es hacer informes con cada una de las interrogantes que nosotros teníamos. Entonces dijimos, vamos a empezar con esta historia de cómo López Aliaga ingresa a la política, cómo se hace con el manejo y control de Solidaridad Nacional, y un personaje central en toda esta historia es Martín Bustamante, el que era brazo derecho de Castañeda Locio y que terminó abriéndole la puerta en primer lugar para entrar al partido en el año 2016. Y de allí es cuando Castañeda Locio deja la alcaldía de Lima. En el 2018 cae enfermo. Bueno, el señor Castañeda Locio está muy mal, está muy delicado de salud, y cómo López Aliaga se aprovecha de esa situación y se apropia de Solidaridad Nacional, le cambia el nombre por Renovación Nacional, de Popular, perdón, y ahora es el amo y señor de ese partido político. Secretario general, representante legal y presidente de, el defenestado y financista de Solidaridad. Financista del partido. Así es. Muchas gracias, Eloy, por su presencia. Realmente recomiendo muchísimo el artículo. Tienes una pluma además exquisita y eso no es ninguna novedad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a seguir fastidiando para próximas ediciones. Gracias, Eloy. Gracias, Ramón. Bien, seguimos con el programa. Vamos a ver un pedacito más del debate mientras se conectan nuestros siguientes invitados. Hay que darle mecanismos para que pueda denunciar en el anonimato, mecanismos de protección, de resguardo, para que eso no lo exponga, ¿no?, a ningún tipo de persecución. Pero también es fundamental repensar qué cosa entendemos por corrupción. Porque en los últimos años hemos visto, por ejemplo, como modo de corrupción, funcionarios que aprovechan su carguito para saltarse la cola y vacunarse primero. Hemos visto como, por ejemplo, políticos corruptos se hacen financiar por grandes empresas sus campañas electorales para luego devolverles el favorcito con leyes a medida y obras a dedo. Hemos visto también cómo gobiernos permiten monopolios y oligopolios tanto en el ámbito de la producción y distribución del gas, como por ejemplo en materia de bancos, como por ejemplo en materia de AFPs, que abusan de su poder poniendo comisiones o tasas de interés abusivas sin que haya un Estado que permita y promueva la competencia. Esa también es una forma de corrupción que impide que los ciudadanos puedan acceder oportunamente a los derechos que el Estado debería garantizar. Con nuestro gobierno cambiaremos esa lógica, el ciudadano y sus derechos por delante. Muy bien, muchísimas gracias, señor Bengolea. Le quisiera hacer la pregunta siguiente, porque aquí se habla, y normalmente en las discusiones políticas, de refundaciones. Tenemos, por ejemplo, una ley Servir, hace más de una década que se está intentando reformar el servicio civil. ¿Qué haría usted o qué valoración? Verónica Mendoza respecto al tema de corrupción. En realidad, el debate ha tenido pasajes interesantes y pasajes que, también se esperaba dentro de este formato que, como bien dijo Eloy Marchán, no es un formato al cual nosotros estemos acostumbrados, pero que nos hemos ido adaptando conforme avanzaron los minutos y pudimos entender que sí, era un debate que realmente propiciaba o permitía el lucimiento de los candidatos en puntos que además son esperados en ellos. Las reacciones, el tema político y también el tema de propuesta. Vamos a ir con nuestro siguiente panel de invitados. Nos encontramos con Carlos Guibovich de Acción Popular por el Distrito 27, que es el distrito de los peruanos en el extranjero. Él lleva el número 1 de Acción Popular en ese distrito electoral, y Ricardo Malca, quien lleva también el número 1 de Somos Perú por el mismo distrito electoral los peruanos que residen en el exterior. Bienvenidos a ambos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. He estado escuchando las opiniones sobre el debate con el invitado que tuvieron, muy bueno. Bueno, danos la tuya en este caso. Mira, el debate sirve fundamentalmente para dos cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, para demostrar con las habilidades de comunicación de los candidatos que están hábiles para gobernar, ¿no es cierto? Y por otro lado, para ganar votos o quitarle votos a sus contrincantes.
Eso es en términos generales para lo que sirve un debate. Un valor agregado que se le puede dar a un debate es ganar un titular, ¿no es cierto? Alguna frase, algún enfrentamiento, algo importante, llamativo que ocurre en el debate que resulte siendo titulares al día siguiente. Eso no hemos visto el día de hoy. Claro. Y en el lado opuesto están errores garrafales, ¿no es cierto? Alguna gran metida de pata que haya tenido algún candidato que resulte en algo opuesto a un titular negativo, digamos, ¿no? Eso tampoco hemos visto. O sea, ¿te ha parecido que...? Escenario, sí, continúa, por favor, continúa. Ahora, eso es en términos generales para lo que sirve un debate. Algo que creo yo que ha pasado un poco desapercibido, sí han habido errores, pero la estrategia del señor Acuña, que creo que ha pasado bastante desapercibida, porque si bien es cierto en las últimas encuestas, por poner un ejemplo, el caso de la del Instituto de Estudios Peruanos, el señor Acuña tiene 3%, por lo cual a pocos días de las elecciones es altamente probable que no pase a la segunda vuelta. Hemos visto que en reiteradas oportunidades ha hecho llamados a los reservistas, que son 100.000 reservistas, como él lo ha dicho. 1.000 reservistas que tienen familias, que votan, ¿no es cierto? Y si consideramos un reservista más uno, estamos hablando de más o menos, por lo menos un punto, ¿no es cierto? Que los reservistas son 1% de la elección. ¿Y con quién están los reservistas en este momento? Dentro de los que están arriba, están con López Aliaga, pues. Por supuesto que hay división. O sea, ¿piensa que eso fue una estrategia como para quitarle puntos a López Aliaga? Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu percepción respecto del debate? Yo creo que obviamente coincido con Ricardo en el sentido de que ha habido un jugador aparte, ¿no? Todos estaban jugando fútbol y Acuña estaba jugando básquet. Él estaba por su lado, totalmente desentendido de los ataques y los cuyazos que había entre los otros candidatos, pero que es una pena, ¿no? Es una pena que en vez de haber aprovechado el 100% del tiempo en solo plantear propuestas y en todo caso enriquecerlas, pues siempre ahora vemos en espectáculo que cada vez se parece más a un circo donde se dan de cuyazos y se tratan de descalificar en vez de ir a las propuestas en sí. Ahora, el caso de ustedes dos coincide en que ninguno de sus candidatos presidenciales ha participado el día de hoy, pero eso les va a tocar mañana, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a ver el temple que manejen sus líderes políticos y, bueno, ¿qué podríamos esperar en este caso de Daniel Salaverry, mi estimado Ricardo? Bueno, yo creo un buen performance, va a hablar de sus propuestas. Creo que estos espacios, como yo decía al inicio, el tiempo es tan corto que es imposible que uno recién conozca al candidato, ¿no es cierto? Uno lo que puede hacer es terminar de decidirse por un candidato a favor o en contra y de alguna manera avanzar un poquito más en el proceso de decisión de su voto. Básicamente eso es lo que hemos visto en un debate. Hay un error que ocurrió en este debate que creo que también pasó desapercibido y si me permites un segundo mencionar, y es el ataque. Los ataques funcionan también, porque los ataques le quitan votos a uno, le suman votos al otro. Los ataques pues son parte de una estrategia de campaña. Claro. Sin embargo, cuando Verónica Mendoza ataca a Alberto Bengolea, me parece que fue un error. ¿Por qué? Porque Alberto Bengolea pues está creo que en 2%, ¿no? Entonces, alguien que tiene 8%, que ataque a otro que tiene 2%, es un error, pues, porque tú atacas a alguien para robarle votos o desviar sus votos hacia un tercero, ¿no? Bueno, peor, es un error porque peor fue el caso de Keiko con Arana. Creo que ahí la diferencia es mucho mayor, pero sí, bueno, tiene cierta lógica lo que mencionas. Carlos, mencionábamos en el bloque anterior que uno de los problemas ha sido el corto tiempo que han tenido para ejes tan importantes como el tema, por ejemplo, de la seguridad. Y es ahí un poquito que pasó la anécdota de Acuña, porque en realidad es 30 segundos, no puedes resumir un tema tan importante. Han tenido más tiempo para hacerlo, pero se han perdido también, como bien dice, en estos ataques. Pero, digamos, ¿qué podría hacer? ¿Cómo se podría complementar esto desde el punto de vista de Acción Popular, mirando el tema de seguridad nacional? Yo antes de responder esa pregunta, yo quería un poco también, ojalá que los candidatos presidenciales hubieran mantenido el nivel que mantenemos nosotros los candidatos por el Distrito 27, ¿no? Uno puede observar los diferentes foros donde hemos estado actuando. Con Ricardo me he encontrado en más de una oportunidad y creo que nosotros sí sabemos mantener un nivel alturado de debate. Inclusive a veces tomamos algunas de las ideas o propuestas
digamos, en este caso, por ahora, oponentes políticos y las enriquecemos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hoy día los candidatos de este nuevo distrito electoral 27, creo que podemos dar un ejemplo, inclusive a los mismos candidatos presidenciales, que se dejen de puyazos y perder el tiempo a veces en cosas intrascendentes. Mira, el tema de la seguridad pública es un tema bastante delicado, no es solamente un tema policial, como creo que algunos lo han enfocado, pero pocos han tocado que es un tema donde hay que implicar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo. O sea, es todo un contexto. No se puede tratar solamente el tema de la seguridad como un tema policial. Hay muchos temas y hay un tema que habría que ver, digamos, previsional, que se tocó tangencialmente. Me parece que fue el candidato Bengolea, que es en el tema de formar ciudadanía y rescatar valores. Es decir, yo creo que por ahí es el tema donde hay que trabajar muy duro, porque claro, yo soy mayor que Ricardo y yo sí recibí, por ejemplo, educación cívica y otros cursos que me hicieron de alguna manera tener valores. No digo que no los tiene Ricardo, pero Ricardo los ha recibido tal vez en la casa. Pero había una obligación de parte del Estado de inculcar los valores en las escuelas y sobre todo desde muy niños, ¿no? Es verdad, porque se ha enfocado más en la sanción que en la prevención, y eso lo dijo ciertamente Bengolea. Preferimos sancionar y decir castigar cuando la idea es no tener delincuentes. Ricardo, tu opinión respecto al tema de seguridad. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y de hecho un elemento adicional a algo que hemos visto ha sido claramente quienes están preparados para gobernar y quienes han aprendido en el camino dos o tres temas para poder hacer campaña, ¿no? Claramente hay personas que, más allá de nuestras preferencias políticas, están preparados, y otras personas que han aprendido dos o tres cosas para poder hacer campaña y conseguir unos cuantos votos. Y también yo sí coincido en lo que han dicho algunos de los candidatos en el debate de hoy, pues que hay mucha gente que ha estado en política por muchos años, ellos, incluso sus familias, y que más que bien lo que le han hecho es un daño al país. Por eso es importante ver personas nuevas, y coincido con Carlos en el sentido que las personas que estamos postulando por el Distrito 27, pues no nos hemos enfrascado en ningún momento en debates, en pleitos, en ataques, ¿no? Yo creo que siempre se han dado diálogos constructivos en este caso. Bueno, pero realmente, y eso va a ocurrir en caso ustedes sean favorecidos el 11 de abril con el voto, y van a tener que venir acá y van a tener que debatir de ese modo, porque van a encontrar con esta realidad que no nos gusta, y nos gustaría realmente que ustedes la enriquezcan y mejoren este nivel de debate. Pero ahora lo único que tenemos que esperar es ver este nivel, y en algunos puntos hay que reconocer no es del todo saludable. Carlos, para despedirnos, ¿qué podríamos esperar no solamente del tema del debate mañana, sino de lo que queda de la campaña de Acción Popular, donde se van a reforzar los puntos, digamos, en lo poco que queda, y sobre todo, que nos promete Carlos Guiovich para cuando ingrese al Congreso de la República por Acción Popular, representando a los peruanos en el exterior? Un minuto, por favor. ¿Cómo no? Creo que aquí lo que se espera definitivamente es la problemática en términos generales de los peruanos en el exterior, que estamos en más de 100 países, en los 5 continentes, es tan grande que creo que nosotros no debemos perder tiempo en estos enfrentamientos de tipo a veces intrascendente, insulso, que no tiene nada que ver. Y como dice Ricardo, estamos más preocupados por llevar propuestas, enriquecerlas, y de alguna manera a partir del primer día útil del Congreso pues está trabajando por estos casi 3,5 millones de peruanos, que nadie lo sabe exactamente cuántos son, pero porque ha habido un Estado indolente, un Estado ausente, que no ha estado presente al lado de ellos. Pero sí, si yo tengo que hablar a título personal es, pertenezco a un partido político con historia, con más de 60 años de existencia. Yo milito 45 años en el partido. Tengo muy claro el tema de los valores. Somos un partido histórico, con doctrina y con martirologio, y tenemos el gran ejemplo de Fernando Belaúnde y de Valentín Paniagua. Y es por eso que les pido a los connacionales que viven en el exterior que confíen en nosotros, que vuelvan a confiar en nosotros, y sobre todo, como dice nuestro candidato presidencial, ama Sua, ama Yuya y ama aquella, y al cual habría que agregarle el ama Opa, ¿no? No seamos ingenuos, y el ama John, no seamos serviles.
Votemos informados y este 11 de abril marquen las 3 lámparas de Acción Popular y escriban el 1 de Carlos Guibovich. Carlos, la última, perdóname Ricardo, un temita final para Carlos. ¿Te sientes ya en segunda vuelta? ¿Crees que ya esto es un hecho? Yo creo que es un hecho, yo creo que por el momento sí está ahora. Son siempre las estadísticas o las encuestas, pues son fotografías de ese momento, ¿no? Sabemos que todavía hay un gran porcentaje de indecisos que pueden definir, pero si hoy día tendría que opinar, no soy ningún brujo, no tengo una bolita de cristal, pero yo creo que sí, es probable sí que vayamos a segunda vuelta, lo cual es una pena, porque nos ahorraríamos una gran cantidad de millones de soles, ¿no?, que deberían ser más empleados en combatir la pandemia y otras, digamos, deficiencias que tiene nuestra población. Los votos de los peruanos que residen en el extranjero va a ser clave en estas elecciones, por lo apretado que está en este momento la tabla de posiciones, sí. Y eso pienso que una vez más Y permíteme que te diga, ¿no? Son 977.000 electores que estamos afuera, pero que lamentablemente va a haber situaciones complicadas como la de Chile, que ya posiblemente no se puede realizar ahí, o hoy día que sabemos que todavía hay problemas tanto en Puerto Ordaz como en Caracas, en Venezuela, y va a depender también algo en Italia. O sea, estamos un poco sujetos también a las legislaciones y las decisiones que tomen los gobiernos nacionales que nos acogen. Va a ser seguramente ese el voto esperado para muchos en estas elecciones. Ricardo, lo mismo, último para despedirnos. A eso yo sumaría las distancias, ¿no? Porque a diferencia del Perú, donde el elector por lo general tiene muy cerca su local de votación, incluso ha podido cambiar el lugar de votación, en el exterior pasa exactamente lo opuesto, es decir, los ciudadanos peruanos fuera viven por lo general muy lejos de los locales de votación. Por esa razón, desde el inicio de la campaña Somos Perú hizo una serie de llamados a la OMPE para que se implemente el voto postal para los peruanos en el exterior, que ya es un derecho de ellos, es legal. El artículo 239 de la Ley Orgánica de Elecciones ya contempla el voto postal para los peruanos que viven fuera. Somos Perú le ha entregado de buena fe, digamos, un proyecto de reglamento a la OMPE para que lo pueda implementar pues a la brevedad, ¿no? Y los peruanos en el exterior puedan hacer uso de ese derecho. Okay. Y pues para estas elecciones yo creo que lo principal es pensar bien por quién votar. Si queremos más de lo mismo, pues elijamos lo mismo, y si queremos un cambio y si queremos mejorar, pues démosles la oportunidad a quienes están dispuestos y están preparados para poder aportar lo mejor que puedan, con la mejor voluntad, y mejorar un poco la política, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, de mejorar para que todos podamos ganar. A quienes me quieran conocer, los invito a conocer mi página, que es ricardomalca.com. A los que nos escuchan del Perú, a invitar a sus familiares y seres queridos en el exterior a que me puedan conocer. Y nuevamente, pues, a ir a votar, a hacer el esfuerzo, ya que la oportunidad que tienen ahora los peruanos del exterior es única, porque por primera vez van a elegir a sus representantes, ¿no? Y creo que hay que elegir a personas que con trabajo demuestren que desde la política realmente sí se pueden hacer cosas buenas en favor de la gente. Muy bien, muchas gracias. Fue Ricardo Malca, candidato al Congreso por Peruanos en el Exterior, y Carlos Guibovich, candidato también al Congreso por Peruanos en el Exterior por Acción Popular número 1, en el caso de Ricardo por Somos Perú con el número 1. Muchas gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte el 11 de abril. Se nos ha agotado el tiempo, hoy día vuelve Tal Ostra, ya lo vi por aquí a Javier Merino. Vamos a tener nuevamente pues la presencia del gran Javier Merino en Tal Ostra, a quien le vamos a desear toda la suerte del mundo en esta, en este reingreso a su programa tan visto. Muchas gracias, se nos ha agotado el tiempo. Mañana nos vemos a la misma hora. Chau, vean el debate.